El despertar más allá de los sentidos, el despertar más allá del cuerpo, eso que sucede más allá de esta tercera dimensión. ¿Qué es eso que cambia en ti? ¿Cómo cambia tu cuerpo? ¿Cómo cambian tus células? ¿Cómo cambia la percepción de tu vida? ¿Cómo la vida se vuelve inconmensurable? ¿Cómo la vida se vuelve mágica? ¿Cómo la vida se vuelve mística? Acompáñame a descubrir todo lo que hubo detrás del despertar. Aquello que podrías decir es un milagro. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que vivo? ¿Cómo puedo realmente vivir y dejar de sobrevivir? Quiero llenarme el corazón de vida. Si tú sientes este llamado, entonces este es tu espacio. Tu espacio de dicha. Este es el reencuentro con tu alma. Vendrás buscando respuestas, pero lo único que te llevarás será a ti mismo. Radio Ananda con Ricardo Ponce. Bienvenido al episodio número 25 de Radio Ananda. Este es el diario de autosanación, como cada miércoles. Mi nombre es Ricardo Ponce y seguimos en este Mi Despertar. Antes que nada, muchísimas gracias por escuchar todos los episodios, por compartirlo en tus redes con tus amigos, por recomendar todo esto, porque se ha vuelto este acompañamiento de tus emociones, Radio Ananda. Y esa preferencia que has tenido hace que hoy en Spotify estemos en el top 25 de Latinoamérica y vamos subiendo muy rápido. Apenas llevamos 25 con episodios que te sirven de forma gratuita para conocerte a ti mismo y para adentrarte en tus emociones como ninguno otro en el mundo, te lo aseguro. Prueba la magia de conocerte desde el primer capítulo hasta el último y vas a ver cómo muchísimas de tus preguntas se responden ahí. No esperes a que alguien más te responda, no esperes a que alguien más haga el trabajo por ti. Atrévete a adentrarte en esto, que esto es solo para valientes y solo los valientes son los que se atreven a conocerse a sí mismos. Y hablando de Mi Despertar, nos quedamos en cómo Ananda, el libro de Ananda, el juego de la vida, me ayudó a despertar todo esto, donde ya había dejado ese departamento frente al mar, cómo había entrado en mis emociones de una forma muy fuerte. Y siempre me preguntan si fue fuerte dejar todo y moverte e irte a un lugar mucho más humilde, mucho más sencillo. Pues realmente no fue difícil. Hay muchas personas que les cuesta tomar esa decisión. Y como te decía en el episodio pasado, mi sensibilidad me ayudó muchísimo a no tener otra salida y aventarte completamente al vacío. Una vez una persona que tomó mi certificación me decía, es que tu compartir es como, nos dices, toma mi mano, vamos a la orilla del precipicio, y yo te decía, ahora tírate. Y eso es lo que se siente realmente conocerse a uno mismo. No sabes en dónde vas a caer, no sabes si vas a renacer, no sabes nada, porque lo único que se avecina y está ahí enfrente de ti es la muerte. ¿Te atreves realmente a morir para renacer? ¿O te vas a quedar toda tu vida en el mismo punto estancado? Bueno, pues ese no fue mi caso. Agradezco realmente esta capacidad de sentir y de un poco de conflicto convertirlo en un caos tremendo en mi vida y entonces no tener otra salida más que simplemente aventarme ese vacío, no saber que iba a renacer, solo
adentrarse a la muerte porque no había otro camino. Ojalá que te toque ese punto de tanto conflicto, de donde no veas otro camino y solo tengas el del frente y puedas entonces seguir ese camino que al final de cuentas te va a conectar realmente contigo mismo. Pero eso nadie te lo puede prometer, eso nadie te lo puede escribir y nadie te puede decir que va a ser así. Por eso no te atreves a dejar hoy tu miseria para adentrarte en ese vasto mar de la plenitud. Así es como realmente nosotros vivimos en la mediocridad y vamos entonces sobreviviendo todo el tiempo. Hay una parte muy mística en todo este experimentar que nunca he contado y que hoy lo voy a hacer por primera vez. Nunca hablo yo de esto en mis conferencias, en la certificación. Alguna vez lo he tocado, pero muy leve. No hablo de esto en mis eventos, en los retiros, en ningún podcast, que hago podcast desde hace mucho tiempo. Y nunca lo he tocado, este tema del misticismo, de lo que hubo atrás de ese despertar y de lo que realmente pasaba en ese sentido. Hay muchas cosas que voy a omitir simplemente para que tú no generes una imagen de mí que no quiero que crees. Una imagen de sobrehumano, una imagen de elevación, una imagen de iluminación, para nada. Esto es algo que te puede pasar a ti y que a lo mejor te pasa en tu vida, pero algo que tienes que entender es que como está esta tercera dimensión, también hay otras dimensiones y también hay mucho más vibración que hoy no podemos percibir debido a la cuadratura de nuestra mente, a lo limitado de nuestro pensamiento y limitado entonces de nuestros sentidos. Eso quiere decir que hay muchísima vibración, información, vida que hay en este aquí y ahora de la cual tú no eres consciente. Cuando despiertas, abres tus sentidos y te abres entonces a experiencias nuevas, no solo con cada ser humano que lo ves como un espejo y en el cual te puedes ver a ti mismo, no solo entras más en ti y en tu obscuridad y puedes tocar mucho más emoción y mucho más densidad, no solo eso, sino también en estas dimensiones mucho más místicas, como les llamamos. Otros seres, otras experiencias. Yo recuerdo en esos momentos de incertidumbre, porque claro que hay incertidumbre cuando tú estás despertando, hay muchísima incertidumbre. De hecho, la incertidumbre se vuelve tu compañera, se vuelve parte de ti completamente. Estás todo el tiempo con eso, porque no sabes qué vas a hacer, no sabes qué va a pasar mañana, no sabes qué estás sintiendo, no sabes nada. Cuando te acompaña esa incertidumbre, obviamente empiezas a sentir mucho más miedo. Yo recuerdo en esos momentos cómo a mi vida llegaban personas que me decían palabras muy concretas en mi vida cuando yo me sentía mucho más débil. Recuerdo que tenía muchísimos contactos, por decirlo de esta forma, divinos. Recuerdo que dormía y que en mis sueños, seres que no puedo distinguir realmente, me explicaban muchas cosas, me llevaban a diferentes lugares y me explicaban muchas cosas sobre la vida. Tanto que yo recuerdo que despertaba sabiendo que sabía algo. Sí, suena muy raro. Despertaba sabiendo que algo sabía, pero no sabía exactamente qué era. Sé que suena muy raro. Y entonces, este hecho de saberlo, esa sensación es la que yo hoy siento cada vez que estoy compartiendo. Esa misma sensación. Primero puedo sentir la información y después
la interpreto en palabras para que tú la puedas entender o la pueda comunicar más bien. Entonces, primero se da ese sentir de plenitud en el corazón y de saber, de confianza, de certeza, y después vienen las palabras. Así es como hoy yo doy todos mis eventos y hasta estos podcasts. Entonces, ese sentir, yo recuerdo que lo adquirí en esos sueños. Recuerdo que en algún momento le pedí a esos seres que por favor ya no vinieran porque ya no descansaba. Despertaba aún más cansado en la mañana que antes de dormirme. Esas eran de las cosas que me pasaban en un principio, eran cosas muy místicas. Recuerdo que tenía mucho contacto con el arcángel Metatrón en ese momento, por eso un personaje de mi libro se llama Enoch, que se dice que es el único arcángel que fue hombre también. Y recuerdo que se me aparecía de diferentes formas y diferentes maneras, y yo siempre estaba sintiendo ese calor y esa presencia a mi lado. Hubo muchas muestras de que estaba ahí un ser muy especial y muchos seres en ese mismo movimiento. Pero también como estaban esos seres y esas experiencias, también había seres y experiencias oscuras, sobre todo en este despertar. Yo recuerdo que algo también que comparto mucho, que es la rendición, la aprendí en un momento en el cual yo estaba acostado y apenas estaba empezando a dormir. Y en ese momento vi todo mi cuarto. Vi mi cuarto reconstruido como si estuviera en vigilia, como si estuviera despierto. Y veía también a mi cuerpo que estaba acostado. En ese momento vi dos seres oscuros que se acercaban a mí. Uno de ellos tenía algo con lo cual me pinchó en las costillas y yo recuerdo que ese día amanecí muy enojado. Eso pasó 2 veces. En la segunda volvieron a regresar. Yo recuerdo que trataba de defenderme y entre más esfuerzo hacía, más débil sentía mi cuerpo. Y entonces lo que hice ahí fue rendirme. Me di cuenta que cada vez que me esforzaba y que le imprimía más miedo a mi ser, más lucha, yo era más débil y era más vulnerable y manipulable a ellos. Lo que hice ahí fue rendirme y en esa rendición solo vi de mi cabeza una luz blanca que pasó por todo mi cuerpo y se los llevó. Así tal cual como te lo estoy explicando. Ahí yo entendí entonces la gran magia de la rendición. A partir de ese momento, bendije a mis demonios. A partir de ese momento bendije a esas sombras que venían a mí, que me venían a enseñar también mis miedos y que venían a enseñarme tantas cosas de mí. Recuerdo que esos días son donde más emociones densas tenía y que estaba horas llorando, horas en el suelo en posición fetal y no quería pararme y no quería saber de nadie y cortaba comunicación con todos. Yo simplemente entraba en mí. Y recuerdo que esos seres en esa experiencia me enseñaron realmente que tendría que rendirme de esa forma también a mis emociones y a lo que sentía. A partir de ahí me dejé sentir y empecé a sanar. Seguramente te parece muy extraño porque a lo mejor pensaste tú que esta rendición de la cual tanto hablo, el sentir tanto las emociones, pues lo aprendí de otro maestro, de un curso, algo así. Y no, para nada, lo aprendí en ese momento. Todo lo que te explico, todo lo que te comparto, lo aprendí en esta parte mística. Lo aprendí de esa forma. Y muchas de las cosas que hoy comparto, seguramente se desbloquearon en ese momento para ser compartidas en mis sueños, en esos trances, cuando escribía Radio Ananda, cuando escribía
Ananda, el juego de la vida, que es mi libro. Y seguramente pensabas que lo había aprendido de alguien más. Pues no fue así. Fue en estas experiencias. Y sí te puedo decir que siempre me sentí muy acompañado, aún en la soledad, aún cuando no tenía un amigo cercano, aún cuando no tenía a mi familia cercana, aún cuando no tenía un maestro cercano que me dijera que esto era normal. Siempre sentí ese acompañamiento de esos seres y sentía que estaban ahí, de alguna u otra forma me mostraban que era así. Recuerdo que aparecían muchas plumas blancas en mi camino y me acuerdo que en algún lugar leí que esos eran mensajes de ángeles. Para mí un ángel es simplemente un mensajero, no tiene ninguna referencia bíblica ni religiosa, simplemente un mensajero. O nosotros vemos realmente, le llamamos ángeles y les ponemos una forma de acuerdo a lo que nos han explicado, y como estamos muy condicionados a la religión, pues así los vemos. Pero realmente pues son seres de otra dimensión, seres que están ahí con una vibración mucho más elevada, y cuando tú estás entrando en esas vibraciones te conectas más con ellos. Así era. Y recuerdo que fue avanzando todo esto y a mí me empezaban a llegar muchas amistades, videntes, psíquicos y demás, donde me decían lo que estaba, digamos, trazado en mi vida, lo que venía yo a compartir. Y en muchos momentos de meditación me empezaban a llegar estos momentos en los cuales estos seres muy especiales que me acompañaban me mostraban el camino, me mostraban las herramientas que yo tenía y me mostraban a mi ejército de aliados, por decirlo así, que iba a ir descubriendo en todo este camino. Sí sé que suena muy extraño, sí sé que suena muy loco, y en aquel momento también sonaba de la misma forma, porque yo nunca tuve ningún acercamiento con nada de eso. Y en algún momento, sí, te lo reconozco, empecé a sentir un apego con esos seres. Empecé a sentir que quería que estuvieran a mi lado. Empecé a desarrollar entonces ahí dones muy especiales. Dones muy especiales como en algún momento, y si has estado siguiéndome por algunos años, te diste cuenta en algunos eventos donde yo podía tocar a las personas en la frente y las podía llevar a otra dimensión o a otra vida. Y desde esa dimensión te llevaba la emoción más fuerte y más densa que no pudiste sanar cuando estabas ahí. Y hacía que la vivieras, y entonces con un equipo dimensional, por decirlo así, que me apoyaban en esa operación, por llamarle de alguna forma, podía ayudarte entonces a que entraras en esa dimensión y lo pudieras sanar. De hecho, hubo eventos en algún momento en donde hacía que las personas de forma voluntaria entraran en esas dimensiones y en otras vidas. Eran grupos de aproximadamente 20 personas y demás. Y de hecho tuve una certificación de los 7 rayos. Los 7 rayos era una bendición que se me había otorgado también en estas dimensiones, y de hecho empecé a certificar a las personas en ese momento, y era una experiencia de amor, de divinidad tremenda que la gente le fascinaba. Y esto iba pasando. Y recuerdo un evento muy especial en Playa del Carmen que me marcó muchísimo en este sentido místico, en el cual empezamos a meditar. Yo primero empezaba a hablar de conocernos a nosotros mismos, y de repente cerrábamos los ojos y empezábamos a meditar, y me volvía un canal para llevarlos a otra dimensión. Y en esa dimensión entraban estos seres que me acompañaban, porque yo también los invitaba. Y recuerdo que en una muy especial en Playa del Carmen había 40 personas. Y recuerdo que muchos de ellos me decían: Ricardo, es que ya no quiero que hables.
Quiero que por favor nos vuelvas a llevar a esa dimensión. Quiero volver a sentir esa experiencia divina con ellos, porque quedé extasiado. En ese momento llegó a mí un shock muy fuerte y dije, wow, estoy errando terriblemente esto. Ellos y yo nos estamos apegando a esa experiencia celestial que no es nuestra, que nos está brindando otro ser que está en otra dimensión. No viene de mis adentros, viene de estar en relación con eso. Y estas personas ni siquiera quieren escuchar todo lo que hay que sanar, todo lo que hay que conocernos para que un ser humano pueda tocar esa dimensión y se pueda volver canal de esa dimensión. Lo único que quieren es esa droga. ¿Qué diferencia hay entre una droga que pueden conseguir en la Quinta Avenida y una droga celestial? Absolutamente ninguna. Las dos me sacan desde aquí y ahora, donde realmente está la vida, donde realmente están mis emociones y donde realmente a lo mejor me está llevando la chingada y yo quiero de repente salirme de este momento y que me venga un ser celestial a tocar y me saque de aquí. Dije, wow, Ricardo, la estás cagando muy fuerte. En ese momento, ese fue el último evento en donde los invité a esos seres celestiales. Fue avanzando el tiempo, llegaron estos dones a mi vida y me di cuenta también que la gente empezaba a acercarse a mí como si fuera un sanador, como si fuera un semidios, como si fuera alguien celestial que simplemente te toca y te quita todo tu malestar. Y dije, wow, esta dependencia se siente con gran miedo. En ese momento dejé esos dones y nunca más volví a tocar ese tipo de dones. Después, unos años después, nació mi hija y el nombre de Laila, que es mi primera hija, viene de un juego milenario de la India que se llama Laila, el juego de la vida. Y en este juego es un tablero de serpientes escaleras donde tú tiras los dados y está dividido en dimensiones. Las dimensiones y los planos que están en el libro de Ananda son estos capítulos. Cada plano es un capítulo. De esa forma va subiendo hasta llegar a la conciencia total, a la divinidad. Antes de eso hay un casillero en el cual al yogi se le otorgan todos sus dones místicos y celestiales. Y en ese momento, si el yogi se envuelve en su ego para simplemente mostrar sus dones, hay una escalera ahí lista para bajarlo al primer plano, que es el plano del ego. Eso después lo leí y me di cuenta que ese había sido mi proceso. Cuando me di cuenta entonces que esta realidad no era de traer a estos seres celestiales, de que no era generar dones místicos y ayudar a la gente de esa forma, en ese momento me sentí más en paz. Y dije en ese momento, realmente lo importante es conocernos a nosotros mismos, es adentrarnos en nuestras emociones, es lo que todo el tiempo está pasando. ¿De qué sirve que yo te lleve con un ángel, como tú le llamas, y que te extasie de amor si tú vas a regresar a tu casa a mentarle a la madre a tus hijos y vas a seguir sintiendo la misma carencia de siempre? De nada. ¿De qué sirve que yo te toque y que te ayude a entrar en esa dimensión y en esas emociones si tú vas a creer que yo soy el conducto de lo que te hace sentir bien? Te voy a quitar a ti el gran poder y tu gran responsabilidad de sanarte a ti mismo y de saber que tú tienes ese poder también. Así como yo lo hice, tú lo puedes hacer. Así fue ese camino que nunca había platicado, y seguramente hay muchísimas historias en mi vida de esto, muchísimas, pero estas son las más fuertes. Recuerdo una persona muy especial
que hace mucho tiempo que no veo. Recuerdo que en ese tiempo, en esas partes celestiales, en ese despertar se me otorgaban varios regalos. Si tú has vivido todo esto, conozco a mucha gente que ha vivido esto también. Estos regalos son símbolos realmente, como todo en la vida es símbolo. Eran coronas, eran espadas, eran escudos, eran rayos, como la bendición que después empecé a compartir de los 7 rayos del arcángel Metatrón. Recuerdo una vez que estaba en casa de una persona que me ayudaba, que me asistía en este compartir. Llegó esta persona, tocó la puerta, abrí la puerta, la saludé, era un hombre, y le abrí mi corazón y le sonreí. Y me dijo, en pocas palabras: como has podido ver más allá de mi oscuridad, te voy a decir los regalos que tienes en ti. Esos regalos vibracionales que te han dado en estos meses, que seguramente hoy no puedes ver. Y justo describió cada una de las cosas que en esos meses se me habían otorgado, estos diferentes seres que se habían acercado a mí, en estas meditaciones, en estos trances, en estos sueños, aparentemente sueños, que realmente son viajes astrales. Y recuerdo que describió completamente todo. Y recuerdo que también me dijo algo: hay muchas personas hoy que te quieren hacer daño porque hoy estás vibrando muy alto y aún no has sanado tampoco mucho. Entonces estás en un punto muy vulnerable. Eso me dijo aquella persona. Esta persona es espiritista y maneja energía muy fuerte y también energía muy densa. Esta persona tiene un tipo de iglesia espiritista y es una persona increíble. Si yo he conocido una persona mística, esta es la persona. He conocido muchos místicos, pero esta persona es muy especial en esto. Hay historias impresionantes de él y su familia haciendo todo esto. Recuerdo entonces que me dijo: te voy a poner a un ser que te va a defender, un ser oscuro. Lo voy a poner al lado derecho para que te proteja. En ese momento me paré, me hizo un tipo de ritual y me puso ese ser oscuro. De ahí yo me fui al cine, recuerdo, así de cotidiano fue, y empecé a sentir una pesadez tremenda en mi hombro derecho, un dolor en el brazo y en el hombro derecho tremenda. Y en eso empecé a cerrar los ojos y empezaron a llegar imágenes a mí. Y hablo con esta persona y le digo: ¿sabes qué? Tienes que quitarme este ser porque hay algo que acabo de ver y tengo que hacerlo. Tengo que ir ahí donde tú estás y quiero adentrarme mucho más en algo que acabo de ver. Bueno, pues había un tipo de altar ahí donde él estaba y decidí postrarme. Me postré y dije esto: Padre, yo no necesito a nadie que me proteja porque no estoy dividido de ti. Tú y yo somos uno. Y entonces ahí no hay nada que temer, porque no hay nadie que sea ajeno a mí. Y en ese momento recuerdo que empecé a llorar y empecé a sentir un calor inmenso que corría desde mis pies hasta mi cabeza y me sentí libre. Recuerdo que minutos después salimos esta persona y yo de ese lugar sagrado que es para él. Y las personas que nos ayudaban nos dijeron: ¿no sintieron el temblor? Resulta que había temblado en ese momento donde estábamos en ese lapso y nosotros no sentimos nada.
Este tipo de cosas hay muchísimas en este camino, pero te estoy contando aquellas que me marcaron y que marcaron cosas muy profundas en mí, como esta cuestión de la rendición, como esta cuestión de esta certeza que siento cuando te hablo, porque primero siento la vibración, percibo la información y después la traduzco a palabras. Como esta cuestión de sentirme uno con el Padre, sentirme uno con el todo. Y como esta primera cuestión de conectar con la divinidad por medio de mi libro y de esa información. Después empecé a escribir. Estas circunstancias, estas partes más místicas, están ahí. Pero lo que yo quiero que entiendas y quiero expresar es que lo importante está en el aquí y el ahora. Deja esas dimensiones en paz. No procures entrar en ellas. Recuerdo una anécdota muy especial sobre esto. Y ya te lo voy a contar aquí porque la historia de Carlos, la primera persona que se sanó de cáncer terminal aquí, fue algo determinante cuando empecé a llevar todo esto a la autosanación. Porque antes simplemente hablaba de autoconocimiento, pero no tocaba esta parte de las emociones y de la sanación mucho más profunda. Simplemente me volvía un canal, un medio para llevarte a una vibración mucho más alta. Recuerdo esa experiencia que te la voy a contar, te repito, más adelante, donde Carlos se sanó de cáncer terminal. Pero después de Carlos hubo otra amiga cercana que se acercó a mí porque su madre también tenía cáncer. Recuerdo que fueron a un retiro mío. Entré al cuarto con su madre y empezamos a hablar. Y la señora me decía, no, es que yo creo en que el ángel Rafael va a venir y me va a sanar de este cáncer. Yo confío plenamente en él. Y yo le decía, pero tú tienes que hacerte responsable de esas emociones que han creado esa enfermedad. Y me decía, no, todo está bien, yo no guardo rencor, yo amo a todos y yo estoy seguro que esto me lo va a sanar el ángel Rafael, que es el ángel de la sanación. Me acuerdo que salí de ahí, de ese cuarto, vi a mi amiga a los ojos y le dije, aprovecha este retiro, porque en este retiro te vas a despedir de tu madre. Tu madre va a morir de cáncer máximo en un mes. Y así fue, en un mes murió de cáncer. 2 años después aproximadamente, mi amiga me invitó a su boda y recuerdo que ya habían hecho el baile tradicional, se sentaron en su mesa, me acerco a ella y le doy un abrazo, la felicito y me dice, Ricardo, muchas gracias porque ese momento en el retiro fue tan especial, tan grande fue ese momento de soltar a mi madre, que si no hubiera sido por eso, hoy, en el día más importante de mi vida para mí, la extrañaría muchísimo y sentiría muchísimo dolor, tanto que ni siquiera podría disfrutar este momento. Así que muchas gracias por ese regalo. Eso fue una experiencia, wow, maravillosa. Me hicieron recordar ese momento tan especial y ese momento en el cual explica perfecto esto que les digo. No es tratar de apegarnos a ellos, de tenerlos cerca para que nos protejan, para que nos cuiden, para que nos sanen. Ellos están ahí. Y si les pudiera describir cómo están ahí, les aseguro que están echando desmadre, cagándose de risa, jugando y simplemente disfrutando de la vida de esa forma. Y nosotros estamos aquí tratando de que nos ayuden a dejar de sentir todo esto que no queremos sentir. Ellos no están ahí para eso. No están ahí para desbloquearnos. No están ahí para experimentar por nosotros. No están ahí para quitarnos experiencia. Están ahí porque esa es su dimensión. Nada más.
Así que no los busques, no trates de llegar ahí. Tampoco trates de desarrollar tus dones místicos. Sé que eso llama mucho la atención, sé que eso puede ser muy comercial, sé que eso puede ser muy impresionante, muy milagroso. Pero como te decía al inicio de este podcast, en la entrada, vas a descubrir los milagros. Y los milagros no fueron eso. Los milagros no fueron esos dones. No fue esa capacidad de llamar a estos ángeles y que tocaran a la gente. No fue esta capacidad de llevar a alguien a que sane de cáncer terminal en un día. No fue poder salir de ese hoyo, descubrir toda esa sabiduría encerrada en el ser humano. El milagro fue poder salir a la vida y sentirte vivo. Ese fue el milagro. Porque ahí supiste que ya estabas aquí y ahora. Porque ahí supiste que por fin habías tocado tierra. Ahí te diste cuenta que por fin ya estabas conectado. Eso, señores, es el milagro. ¿Qué esperas para despertar? ¿Qué esperas para estar aquí? Ese, mi despertar. El misticismo, esta segunda parte. Episodio número 24. Gracias por escuchar. Recuerda que estamos en esta gira de autosanación, que el 8 de junio estamos en Cali y que va a ser el último evento de Relaciones Colombia. Nos vemos ahí Bogotá, nos vemos ahí Medellín. Aprovechen que es el último en este año de relaciones. 5 horas de autosanación donde vas a entrar a lo profundo de tu alma y vas a sanar desde lo más profundo de tu vida. Y te vas a dar cuenta cómo en esas horas transformas todo en tu entorno. Después viene Perú, después viene Ecuador, después viene Argentina, después viene Chile y después viene México con Ciudad de México y Guadalajara. También estamos ya en los últimos lugares de los retiros de San Miguel de Allende de Liberación y Guatapé de Liberación. Recuerden que estos retiros son un ciclo de retiros, de 4 retiros. Liberación, chakras inferiores, chakra 4 del corazón y chakras superiores donde vamos al abandono del Padre, que es el dolor más profundo del ser humano. Te recomiendo que hagas todo el ciclo para que puedas entrar muy muy profundo en esta parte que si lo sanas realmente es un antes y un después. Es realmente lo que a mí me hizo despertar, sanar el abandono del Padre realmente. Así fue y de esa forma he diseñado este ciclo de retiros para que tú puedas acceder a la sanación más profunda. Lo que hacemos en la gira son 5 horas del corazón, de las relaciones. Eso es muy muy profundo y muy bueno. El retiro son 2 días y 1 noche. ¿Ok? Entonces nos vemos en estas ciudades, nos vemos en todos estos lados. Recuerden que está la escuela en línea, escuela.ricardoponce.com. Hay muchísimo contenido ahí. Si eres de estos que les apasiona conocerse como yo, si eres de estas personas locas que quieren descubrir más allá, entonces ve a la escuela en línea y sobre todo, claro, ya sabes, aprovecha Radio Ananda, compártelo, escucha todos los episodios, te van a dejar muchísimo, varias veces, escúchalos, compártelos con tus amigos y sobre todo muchas gracias por acompañarme en este mi diario de autosanación, en este mi despertar, en estas cosas que nunca había contado y que hoy me atrevo a compartirte porque quiero que te sientas más cercano a mí. Quiero que sepas que soy como tú y que de la misma forma, así como siento, de la misma forma lloro, de la misma forma me enojo, de la misma forma
percibo, de la misma forma he pasado por muchas cosas, y así como pasé por tanta oscuridad, hoy te estoy contando esta parte mística. Después de ese Ricardo violento, lleno de enojo, de miedo, con tantos abandonos y vacíos, hoy ese Ricardo místico, conectando con otras dimensiones, con otros dones, fue el que escuchaste hoy. Ese Ricardo que también ya murió. Porque esto es morir y renacer. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Ricardo Ponce. Y nos vemos en todos lados.